Boa noite a todos, todas e todes. Uma saudação, então, especial a todo mundo, a toda a comunidade do Oderê. Nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso evento Oralituras, nosso sexto Oralituras, um Oralituras muito especial, que é em parceria com o Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva, CELEI, no Chile. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, sou professor do PPG-REC e atualmente também estou como coordenador do programa. Hoje, como estava falando, temos uma Oralituras muito importante. Eu queria iniciar antes de chamar a nossa convidada, muito especial, que veio de longe para estar aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho, brevemente, da história desse Oralituras, né? A ideia de Oralituras, então, é inspirada numa pesquisadora, acadêmica, dramaturga e poeta negra, muito importante no contexto nacional e internacional, que é a Leda Maria Martins, né? Com essa ideia de que a gente pode ampliar as possibilidades de conhecimento para muito além desse conhecimento estritamente acadêmico, né? Então, essa é a proposta do Oralituras. O nome foi ideia de uma professora do curso de dança, né? Que é a professora Vânia Oliveira. Nós realizamos o primeiro Oralituras inaugural, né? Com a professora Maris de Santana, discutindo sobre o caruru do Oderê, que é tão famoso, e teremos esse caruru agora no final de setembro, todos estamos aguardando, né? O último Oralituras foi um Oralituras também muito especial, que foi o Oralituras do Abril Indígena, com importantes lideranças indígenas que vieram nos visitar, né? O Abaeté Tupinambá, Pataxó, a Folha Jurema Pataxó, o Iguaru Cariri Sapuá, Camaiurá Pataxó, Tamicuã Cariri Sapuá e o Equenã Pataxó. Então, esse é o espírito do nosso Oralituras, né? Para o Oralituras de hoje, nós temos o prazer, então, de receber a professora doutora Maria Alejandra Marcelin Alvarado, que é licenciada em Psicologia pela Universidade Benemérita Autônoma de Puebla, no México. Ela é mestra em Desenvolvimento Familiar pela Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla e doutoras em Estudos Regionais com especialidade em Problemas Educativos Regionais pela Universidade Autônoma de Chiapas. Ela é docente, tem sido docente, na verdade, em instituições públicas e privadas de nível superior e pós-graduação, assim como professora investigadora de centros de pós-graduação dedicado à formação de professores. Tem participado na avaliação e elaboração de planos e programas de estudo. Também tem participado como investigadora associada em dois projetos de intervenção comunitária, né? Uma no estado de Chiapas, pela coordenação do Conselho Nacional de Humanidades, Ciências e Tecnologia. Durante o período de 2020 e 2023, esteve na função de técnica científica, né? de um projeto chamado Filosofia da Educação, Reflexões para a Formação Pedagógica Transdisciplinar, da Universidade Nacional de Educação do Equador, na América do Sul. Atualmente participa como investigadora de um projeto de filosofia transdisciplinar da educação ambiental, fomentando a transferência de conhecimento por meio da didática das ciências sociais e experimentais. É também membro do Sistema Estatal de Investigadores da categoria Investigadora Científica e Tecnológica Honorífica e pertence ao Sistema Nacional de Investigadores de categoria de Candidatos à Investigação Nacional. Tem publicado artigos científicos em revistas de alto impacto e capítulos de livro. Sua investigação, então, tem se centrado em temas como violência simbólica, discurso, poder e transdisciplinaridade. Ela é pós-doutorante, né, no programa Teoria Crítica e Perspectiva Teórico-Metodológica sobre Educação Inclusiva Transformadora do Sul Global, no Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva, CELEI no Chile, né, que é nosso parceiro, e é professora do Instituto de Avaliação, Profissionalização e Promoção Docente de Chiapas, México. Também tem desempenhado um papel importante como professora externa da Universidade Internacional de Valência
e docente da Universidade Autônoma de Yucatán, no México. Bem-vinda, professora, bem-vinda, maestra. Hemos arreglado com a maestra para ela va despacio. Ela vai ser uma sua apresentação por 40, 50 minutos e depois vai ocorrer as perguntas. Professora, bem-vinda, é um prazer recebê-la. Pessoal, é um prazer muito grande ter a professora Maria conosco aqui, uma professora com uma experiência internacional tão vasta. Boa apresentação, professora. Estamos todos te ouvindo. Muchas gracias a todos y todas. Me es muy grato compartir este espacio. Y bueno, muchas gracias, profesor Danilo, por la invitación. Gracias. El día de hoy traigo un tema que estoy desarrollando en el marco del programa de postdoctorado que curso en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Y este trabajo se titula El investigador educativo como método, un proyecto de conocimiento para la inclusión. Me pareció importante dar a conocer los resultados que hasta el momento he conseguido, porque creo que cuestiona el estado actual de la investigación a nivel sur. Entonces, bueno, parto de presentar una introducción al problema, los métodos y los materiales que uso, los principales resultados obtenidos hasta el momento. También doy cuenta de un apartado de discusión y de conclusiones. ¿Por qué surge este problema de investigación? Bueno, la mayoría de las investigaciones en el mundo recurren a muestras que provienen en un 96% de sociedades occidentales que son educadas, industrializadas, económicamente privilegiadas y con sistemas democráticos, es decir, de poblaciones weird, y estas poblaciones son tratadas como sujetos representativos de la especie humana, cuando únicamente representan el 12% de la población mundial. Y esta limitación... Professora, um momento, não estamos vendo sua apresentação. Perdão. Cierto. Ahora okay. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, únicamente el 12% de la población mundial representa a estas sociedades weird. Y esta limitación se profundiza con la hegemonía editorial, por ejemplo, en el campo de la psicología, que es el campo del cual yo provengo. Este campo ha sido dominado principalmente por Estados Unidos, seguido por otros países como Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia y los Países Bajos. Y esto representa, obviamente, menos del 5% de la producción mundial. Esta concentración epistémica reduce la representación internacional y obviamente también genera sesgos en la producción y en la circulación del saber, en parte como consecuencia de las barreras lingüísticas. Y bueno, estas editoriales suelen priorizar métodos mainstream o generalmente cuantitativos, experimentales, en detrimento de los enfoques cualitativos y críticos. Y bueno, el predominio de los países occidentales reproduce un campo académico que privilegia, obviamente, ciertas epistemologías, paradigmas y métodos de investigación. Ante este escenario, planteo la siguiente pregunta. ¿De qué manera la consideración del investigador como método performativo permite pensar críticamente las prácticas investigativas dominadas por hegemonías metodológicas eurocéntricas, por ejemplo, en este caso, en psicología comunitaria? Entonces, por ello considero fundamental recuperar la noción de performatividad del método, que sobre ello nos habla John Lau y que ha sido inspiración de otros autores como Chen, como Sandro Mesadra, Brett Nelson y Erika Burman. Y ellos lo que hacen es buscar subvertir las formas disciplinadas y moralizantes del método académico. Se trata de deshigienizarlo, de devolverle su dimensión política y de hacerlo transitar por otros territorios de sentido. Y en este tenor, las preguntas epistemológicas planteadas por las investigaciones no pueden delimitarse a descubrir qué es el objeto, por el contrario, debe ampliarse a dónde es y cómo deviene el objeto. La discusión la profundizo cuando incorporo la interseccionalidad como una metáfora potente que me
permite leer la realidad en distintos planos simultáneos de complejidad. Por un lado, opera como una lente crítica que posibilita entender dónde es el objeto y cómo deviene a partir del análisis del entrelazamiento de múltiples ejes de opresión como raza, clase, género, sexualidad, disciplina y afiliación institucional, que configuran al sujeto investigador. Y esta lectura problematiza, obviamente, la posición que se tienen respecto a los regímenes de legitimación epistémica en los que participa. También la interseccionalidad puede entenderse como una metáfora que permite pensar desde y con otras metáforas. Y este gesto amplía el repertorio de lectura del mundo y reconoce que el investigador no puede ser reducido a una lógica de causas-efectos en términos de poder y resistencia. Por el contrario, está construido por un entramado complejo de factores estructurales, políticos, críticos, culturales y relacionales. Y finalmente, aunque no como punto de llegada, sino como una forma de entrelazamiento, veo a la interseccionalidad trazando vínculos entre diversos proyectos de conocimiento, marcos analíticos, narrativos y políticos. Y en este entramado, el investigador como método es uno más entre otros, y su sentido se construye en diálogo sin pretensión de cierre ni jerarquización. Así pues, entiendo que el investigador como método puede entenderse como un proyecto de conocimiento que responde a la crisis de representación de los fenómenos sociales y a la hegemonía epistémica. En términos de Isabel Stengers, sostengo que la intención de esta investigación no es ofrecer respuestas definitivas frente al problema de la investigación performativa. Lo que busco es más bien adoptar la postura del idiota de Luciano para ralentizar la razón, para abrir un espacio de duda, un momento de vacilación respecto de lo que se considera apropiado y las acciones legitimadas en su nombre. Y este desplazamiento epistemológico interrumpe la urgencia de quienes nos apresuramos en ocasiones a intentar salvar el mundo desde certezas preestablecidas para invitar al cuestionamiento profundo y sostenido de las condiciones en que se produce conocimiento alrededor del mundo y de los efectos que éste genera. Para ello, he traído una referencia, la imagen de la página de Scopus. Podemos leer encerrados, ¿no?, algunos fragmentos de texto donde se considera que esta plataforma es la que contiene los textos más fiables del mundo, eficientes y que nos va a dar mayor visibilidad a aquellos que nos encontramos en el campo de la investigación. Para el trabajo desarrollé un estudio a partir de un enfoque cualitativo de carácter crítico-interpretativo centrado en el análisis teórico. Fundamenté la metodología en una revisión exhaustiva de literatura especializada en los campos de la epistemología social y la teoría crítica, así como en trabajos contemporáneos sobre metodología de la investigación. Prioricé textos que permiten problematizar las lógicas de legitimación, autoridad epistémica y disciplinamiento presentes en las prácticas investigativas en el campo de la psicología comunitaria, así como aquellos que exploran formas de saber insurgentes. Y mi criterio de selección respondió a una orientación crítica y antidisciplinar que buscó integrar miradas que interrogan las estructuras de poder inscritas en la producción del saber y aquellas que proponen una apertura hacia prácticas investigativas situadas, encarnadas y políticamente comprometidas. Llevé a cabo el proceso de análisis mediante una lectura atenta y reflexiva de los textos con énfasis en la identificación de las metáforas y los desplazamientos teóricos que contribuyen a configurar un proyecto de conocimiento alternativo, que es el que propongo, el investigador como método. La metodología empleada obviamente no aspiró a elaborar una síntesis sistemática, sino a trazar una cartografía crítica del pensamiento contemporáneo sobre el acto de investigar. Entre los principales resultados, primero hice un análisis sobre la performatividad del método. Aunque la producción del conocimiento en psicología está dominada por Estados Unidos, en América Latina, la infraestructura, la inversión, la producción científica en general, también se encuentra centralizada y reducida en un conjunto de países,
muy pequeño, entre los cuales ustedes destacan Brasil, y seguido de México, Argentina, Colombia y Chile. Y esta concentración ha sido señalada en diversos informes internacionales, como el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la CEPAL. Entonces, aunque existen esfuerzos críticos en la región por diversificar las formas de hacer investigación, estudios como los de Arocena y Sutz advierten que las políticas de ciencia y tecnología siguen priorizando los criterios cuantificables de producción científica. Y el problema es que dichos criterios producen activamente el tipo de conocimiento que consideran válidos. Y este fenómeno obviamente trae varias implicaciones. La primera es la producción de una estructura profundamente desigual que centraliza los recursos en un número reducido de instituciones y geografías, al mismo tiempo que define los temas y metodologías que considera legítimos. La segunda consecuencia es la exclusión sistemática de perspectivas, de enfoques, de objetos de estudio que son invisibilizados estructuralmente, ya que no se ajustan a los estándares dominantes. Aquello que no se mide ni se publica bajo criterios métricos dominantes deviene inexistente en términos políticos y, por supuesto, epistémicos. Queda fuera entonces de todo círculo de validación, de distribución y de financiamiento. Hay estudios como el de Nicolás Alejandro Visioli, en el que dice que las publicaciones en América Latina, por ejemplo, sobre psicología, representan el 3.52% de estas publicaciones de la cobertura total en Scopus, ¿no? Y la distribución de las revistas a lo largo de los cuartiles es de 80.85 en el cuartil 4, mientras que el 19.15 en el cuartil 3. Y esto me parece que nos permite ver cómo ciertos campos del conocimiento se encuentran obviamente en una posición jerárquica superior, ¿no? Y campos como la educación, la filosofía, ¿no?, la psicología se encuentran en estos espacios de visibilidad menos evidentes. La tercera consecuencia es la reducción de la simplificación de la complejidad inherente a los fenómenos sociales y culturales a un conjunto de variables controlables. Y este borramiento epistemológico instala lo que John Law llamaría anteojeras normativas restrictivas, que imponen una visión limitada de la realidad porque restringen cómo se debe de investigar. Y bueno, este triple mecanismo de centralización, exclusión, instrumentalización construye lo que entiendo como la performatividad y la normatividad del método. Siguiendo a Bruno Latour, esta normatividad metodológica deriva de lo que denomina construcción moderna, que opera mediante dos movimientos simultáneos. Por un lado, la purificación que separa naturaleza, sociedad, hechos, valores, objetos, sujetos, cuando en realidad existen híbridos que combinan elementos naturales, técnicos y sociales, ¿no? Y por otra parte, la traducción que invisibiliza las negociaciones que constituyen dichos híbridos. Se instala la creencia de que existen hechos puros como propiedades de la ciencia y valores como propiedades de la política y la cultura. Y la separación radical entre naturaleza y sociedad mediante el proceso de purificación invisibiliza entidades híbridas mediante el proceso de traducción. Esta operación permite clasificar artificialmente los híbridos, ya sea como entidades naturales puras o como meras decisiones sociales. Y de esta manera se borra su carácter mixto y las negociaciones que los constituyen. Los descubrimientos, por ejemplo, de la sociología, de la ciencia y la tecnología, enlazados con las lecciones que nos ha dado la teoría cuántica, el pensamiento complejo y la transdisciplina, evidencian precisamente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el mismo Latour y Steve Woolga, en el libro de El laboratorio de la vida, muestran que los laboratorios científicos producen conocimiento a través de prácticas concretas, de instrumentos, de negociaciones colectivas que construyen socialmente la ciencia, ¿no? Y como ese ejemplo, otros. Por ejemplo, el texto de Moll sobre The Body Multiply analiza que las tecnologías médicas y los métodos diagnósticos enactúan, es decir, son capaces de construir sus objetos de estudio.
Ella termina concluyendo que el cuerpo enfermo es múltiple porque en diferentes lugares del hospital y ante distintos procedimientos se muestra de manera distinta. Entonces, bueno, todos los trabajos desestabilizan la idea de hechos puros, lo que Latour llama matter of facts, al mostrar que son el resultado de procesos de fabricación complejos y refuerzan la necesidad de atenderlos como matter of concern, es decir, como ensamblajes sociotécnicos cuya distribución debe ser problematizada en lugar de naturalizada. Frente a este escenario encuentro valiosa la propuesta de Stenger sobre cosmopolítica, que funciona como un operador de igualdad que suspende las conclusiones totalizantes y obliga a decidir en presencia de aquello que permanece sin voz, sin ser escuchado o sin visibilizar. La cosmopolítica, lejos de ser un principio abstracto, exige modos de concreción y práctica. Y en esta investigación, dicha puesta en práctica se articula a través de la noción de investigador como método, planteada como una estrategia de subversión epistemológica que busca deshigienizar y desmoralizar el método, es decir, de sacarlo de la rigidez técnica y normativa que lo caracteriza en el clima académico actual. Para ello, he recuperado dos ideas, como les había comentado, el uso de las metáforas como dispositivos para un análisis multiposicional y el uso de los proyectos de conocimiento. Entonces, en cuanto a metáforas, estas funcionan como hilos sensibles, como lenguajes conceptuales, que entretejen proyectos de conocimiento que son heterogéneos y les dotan de coherencia y de sentido. Entonces, cada proyecto de conocimiento se sostiene, se explicita o se maneja de manera implícita a través de metáforas que orientan sus marcos epistemológicos, éticos y políticos. Al operar de manera simultánea en distintas dimensiones, retórica, crítica, política y filosófica epistemológica, las metáforas enriquecen el análisis multiposicional del investigador. También hacen visibles las relaciones sociales, ideológicas y políticas que usualmente permanecen veladas. Por tanto, las metáforas y los proyectos de conocimiento posibilitan lo que diríamos en física cuántica un salto cuántico en la performatividad del método. En un primer momento, hablaré de un modo de fusionamiento, ¿no? La metáfora actúa como una figura retórica y construcción narrativa. Y aquí seguiré a Mieke-Waal con el texto de Conceptos Viajeros, que desde una perspectiva literaria y cultural comprende que la metáfora se presenta como una herramienta metodológica que permite leer imágenes y textos como claves interpretativas que invitan a mirar adentro, ¿no? Y a desplegar las capas de sentido en los objetos de estudio. Complementariamente, la teoría cognitiva y filosófica de Lakoff y Johnson sostienen que el pensamiento humano es inherentemente metafórico, ya que estructura y comprende conceptos complejos a partir de otros familiares, ¿no? A través de metáforas estructurales, ontológicas y orientacionales. Estas metáforas moldean la forma en que experimentamos y actuamos el mundo. Entonces, por ejemplo, en psicología podemos modificar algunas metáforas dominantes, como en otros campos disciplinarios como la sociología, ¿no? Y pasar del concepto de integrar a conocer la esencia del ser, que altera radicalmente las intervenciones, pasando de un modelo que reproduce exclusiones a través del asistencialismo a otro más inclusivo, ¿no? Y para ello, bueno, la lectura del doctor Aldo Campo creo que es necesaria. En un segundo modo de funcionamiento, la metáfora cuestiona las estructuras que invisibilizan voces y prácticas y adquiere una dimensión crítica y política en la construcción, resignificación de identidades. Para Patricia Hill Collins, en su libro del pensamiento negro feminista, las metáforas son herramientas críticas y epistémicas para para desmontar regímenes de opresión racial y patriarcal, al tiempo que operan como recursos expresivos que condensan experiencias subalternas y habilitan resistencias. De ahí que califique a la interseccionalidad como una metáfora conectora, es decir, como una especie de atajo que moviliza sensibilidades previas para ver interconexiones y polinizar diálogos entre proyectos de conocimiento que desde lugares distintos piensan problemas semejantes.
Y esta potencia performativa dialoga con Judith Butler, quien utiliza imágenes y metáforas para desnaturalizar categorías de identidad, especialmente de género, y exhibir su carácter normativo y construido. También Donna Haraway con el cyborg subvierte regímenes de verdad híbrida y híbrida ontologías, desarma dicotomías, estas dicotomías de lo humano, la máquina, la naturaleza y la cultura, y abre espacios a posibilidades transgresoras de agencia y comunidad. Estas metáforas producen tres cambios de pensamiento, ¿no? Primero, permiten comprender los problemas experimentados por los del sur epistémico, los ubicados en la zona del no ser, los no existentes, los vulnerables, como si la vulnerabilidad no fuese parte de la condición humana, y aquellos que necesitan ser representados son producto del entrecruzamiento de múltiples y simultáneos sistemas de opresión. Segundo, las metáforas permiten deshacer las categorías rígidas, como el indígena, las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes o los pobres, que han sido configuradas a través de la exclusión del otro grupo social dominante y que con frecuencia guían las intervenciones en el campo social. Tales categorías funcionan estratégicamente para arrojar a estos grupos espacios físicos y simbólicos de confinamiento, o también para justificar su intervención asistencial y regulatoria, siendo obviamente este último un campo fértil para las ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, es común encontrar proyectos de incidencia que defienden la idea de que el indígena debe preservar sus lenguas o saberes ancestrales, como si estos elementos fuesen fijos y desconectados de las transformaciones históricas y sociales que atraviesan a las comunidades. También Rossi Braidotti aporta la idea de figuración entendida como una representación visual, conceptual, que puede operar en dos sentidos. Por una parte, de forma esencializante al destacar atributos particulares y fijarlos a identidades rígidas que reducen la complejidad de los sujetos a rasgos unívocos. Por el otro, a una figuración que permite pensar a las subjetividades como procesos de devenir. Y esta última perspectiva se convierte en una herramienta crítica para repensar lo humano más allá de los marcos binarios y jerárquicos de representación. Finalmente, la metáfora actúa como una dimensión filosófica, epistemológica, que define qué cuenta como conocimiento y quién puede producirlo. Braidotti la emplea para expandir categorías tradicionales como identidad, sujeto y agencia desde el poshumanismo nómada, al articular ontologías y epistemologías más allá de los límites del humanismo clásico. Por su parte, Rancière emplea la metáfora para interrogar la distribución de lo sensible, para interrogar la repartición de los espacios, de los tiempos, de las actividades que autoriza quién y qué puede ver, decir y actuar. Entonces, las metáforas actúan como un dispositivo para el análisis multiposicional del investigador porque, al igual que un dispositivo en el sentido de Michel Foucault, son capaces de estructurar subjetividades, de establecer límites a las prácticas y replantear las condiciones que hacen posible el pensamiento crítico fuera de los marcos epistémicos legitimados. Si los modos de funcionamiento muestran lo que hacen las metáforas, entonces es necesario activarlas como lentes operativas que tensionen y desestabilicen el lugar del investigador. Estas lentes modifican el ángulo de visión o de interpretación, cuestionan también las formas dominantes de investigar y generan aperturas hacia proyectos de conocimiento de colonizadores y emancipadores. Una lente operativa es el investigador como creador del mundo, que revela que en su quehacer organiza el reparto de lo sensible. Es decir, nosotros como investigadores visibilizamos la investigación y ejercemos un efecto político, ¿no? Por tanto, también tendríamos la posibilidad de redistribuir las voces, de cuestionar los marcos naturalizados y de experimentar con lenguajes y formatos que amplíen lo que se ha dicho hasta el momento. Una segunda lente operativa. Professora, desculpa-me, em qual de los slides de las pantallas estás? Porque no estamos mirando la pantalla certa. Sí.
¿Otra? metáfora. ¿Es esa? La Metáforas 10, y las funcionamientos. 6. La 6. Ah. ¿Sí? Slide 6, Natalina. Ok, puedes hablar, profesor. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, profesora. Estamos ouvindo. Puedes continuar a apresentar. ¿Me escuchan? Sí, professora, me escucha? Pessoal, um segundinho só que eu acho que oscilou a conexão da professora. Olá, professora. Puedes hablar. Gracias. Estoy en la diapositiva 6, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, entonces, bueno, la segunda lente operativa es el investigador como dispositivo. Y bueno, esta lente desplaza la mirada del individuo al entramado de prácticas, saberes, métricas e instituciones que normalizan procedimientos que generan verdad, ¿no? Y fabrican subjetividades, por ejemplo, como la del autor, la del experto, evaluador, gestor y asesor. En la praxis investigativa esto se manifiesta en la influencia que ejercen los comités de ética, los protocolos, los software de análisis e incluso ahora la inteligencia artificial. Y son elementos que operan como nodos en un sistema material institucional que condicionan los hallazgos y las posiciones del propio investigador. Escapar completamente parece ser casi imposible, porque el investigador opera dentro de un sistema estructurado que condiciona su trabajo. Sin embargo, creo que sí es posible y deseable que se creen prácticas metodológicas y éticas que cuestionen las lógicas hegemónicas del sistema y que llega explícitas las presiones normativas que condicionan el proceso de investigación. También considero que es necesario y fundamental participar en redes de colaboración que busquen transformar las estructuras institucionales desde dentro y hacia afuera, como nos ha propuesto Spivak. La tercera metáfora es el investigador como identidad performativa. Citando a Butler, evidencia la producción del sujeto mediante la repetición citacional de normas, es decir, el investigador es efecto de reiteraciones como estilos de escritura, criterios de evidencia, rituales de evaluación que estabilizan una identidad profesional. Y este marco dialoga con la reflexión de Lazzarato, para quien las economías contemporáneas de subjetivación producen figuras como el endeudado o el emprendedor de sí. Y ambas, obviamente, son marcadas por procesos de autoexplotación y una fuerte carga de responsabilidad individual. Tales fenómenos atraviesan la academia, donde los investigadores participan en una lógica de competencia permanente por preservar su posición y su prestigio dentro del gremio. También Lyotard analiza que la condición postmoderna legitima por su criterio de performatividad, de eficiencia, de utilidad y de productividad, más no por la generación de grandes relatos. Bajo esta racionalidad, los proyectos sociales tienden a ser evaluados y priorizados en función de su efectividad, ¿no? De su capacidad operativa inmediata
aunque el alcance transformador sea limitado. Y en esta misma dirección, Chulhan, en La Sociedad del Cansancio, describe que la lógica neoliberal performativa nos ha llevado a la autoexplotación. Y bueno, finalmente la cuarta metáfora, el investigador interseccional, desentraña estratificaciones de género, clase, raza, disciplina o institución atravesadas en la práctica investigativa, ¿no? Estas reproducen formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, según los datos de Gender Report de la UNESCO, se demuestra que las mujeres y los académicos racializados siguen teniendo menos acceso a financiamiento, redes de visibilidad en comparación con sus pares privilegiados. Y bueno, los proyectos de conocimiento también se deben de mantener en diálogo. Un proyecto de conocimiento constituye una configuración política, ética, epistémica, extrateórica, nos diría Habermas, porque no puede reducirse a sistemas lógicos cerrados ni a nociones abstractas. Lejos de ello, se representa como una forma de interpelación a las maneras hegemónicas de producir, validar y reproducir el saber. Y en ese sentido, las demandas sociales formuladas por colectivos históricamente subalternizados han obligado a torcer las formas tradicionales de construir los objetos teóricos. Estas demandas han hecho visibles problemas sistemáticamente ignorados y han impulsado transformaciones en los marcos analíticos como respuesta a las cegueras epistémicas frente a formas complejas de opresión. Y bueno, considero que existen muchos proyectos de conocimiento que podría recuperar para este proyecto nuevo de conocimiento, pero considero que las obras de Rancière sobre el maestro ignorante, el reparto de lo sensible, el espectador emancipado, permiten desestabilizar la figura del investigador como experto pedagógico que monopoliza la distribución del ser y presupone la desigualdad de inteligencias. Desde esta perspectiva, lo que se pone en juego es la redistribución de lo sensible y el reconocimiento de formas de decir, hacer y ver que han sido históricamente excluidas en el campo del conocimiento científico. Sin embargo, Rancière también ha sido criticado por invisibilizar condiciones estructurales de opresión, género, raza, clase social, que median con toda posibilidad de enunciación. Y en ese sentido aparece Spivak y Sylvia Wynter, y ellas nos recuerdan que no toda voz cuenta con las mismas condiciones de escucha. Spivak, por ejemplo, advierte que la enunciación subalterna es muchas veces intraducible a los marcos dominantes y por ello es silenciada y reapropiada. Wynter, por su parte, ella refiere que la apropiación no es únicamente epistémica, también es ontológica, o más bien es fundamentalmente ontológica. La idea del humano ha sido históricamente construida sobre la exclusión sistemática del no humano, del sujeto que ha sido racializado y que queda obviamente fuera de todo horizonte de inteligibilidad con el cuestionamiento o con el referente más bien del hombre occidental, burgués, blanco y propietario, ¿no? Y estas reflexiones se amplían con el cuestionamiento de Nikita Dhawan a los fundamentos universalistas y eurocéntricos del humanismo. También considero que es importante rescatar los proyectos de conocimiento de Michel Foucault, Thomas Szasz y Franco Basaglia, quienes problematizan la categoría de locura y de enfermedad mental como construcciones político-epistémicas al servicio del control y la normalización. Para Foucault, la razón moderna constituyó a la locura como un otro necesario, la separó del discurso racional y la confinó tanto física como simbólicamente. En Historia de la locura de Michel Foucault, él revela que la psiquiatría y las instituciones médicas emergieron como tecnologías de poder que legitiman saberes normativos. Y en ese sentido se configura una forma específica de ciencia, sí, que produce y regula la normalidad. Szasz también, desde una postura antipsiquiátrica, sostiene que la enfermedad mental es un mito que medicaliza conductas sociales. Y Basaglia denuncia la violencia institucional que transforma al paciente en objeto pasivo de tratamiento. Estas críticas desestabilizan los fundamentos epistemológicos de las ciencias humanas y particularmente de la sociología y la psicología, al poner en evidencia que los dispositivos de control y normalización
no se limitan al ámbito clínico, sino que se producen en otros contextos. En el ámbito de la investigación operan como dispositivos similares que patologizan la diferencia y convierte a los sujetos que no se ajustan a las normas en déficits que deben de ser corregidos. Ejemplo de ellos son los escolares, que tienen un ritmo, lenguaje, físico, conducta diferente y que son sometidos a programas de intervención para la rehabilitación conductual, o los jóvenes en riesgo de conductas delictivas que reciben talleres de habilidades para la vida. Y bueno, Martín Baró concebía a la psicología comunitaria, a las ciencias humanas, como una praxis comprometida con la emancipación de los pueblos oprimidos en América Latina. Y a través del acompañamiento de procesos de concientización y de la devolución del saber psicológico al pueblo, creía que estos se podrían liberar. No obstante, el ideal político se ha visto trastocado por dinámicas similares a las que Paulo Freire denomina solidaridad maléfica, cuando el investigador se posiciona como un aliado sin cuestionar sus propios privilegios ni su relación con el poder del oprimido. Y entonces me parece necesario también hablar de Chela Sandoval, ¿no? Ella denuncia los simulacros y propone el concepto de diferencia diferencial, que busca preservar la alteridad sin asimilarla ni fagocitarla bajo la lógica hegemónica. Y estas críticas pueden dirigirse a enfoques de investigación que, en nombre de la inclusión, instrumentalizan la diferencia sin transformar las estructuras sociales que los constituyen. Y entonces aparecen estos proyectos de salud mental, ¿no? O de resiliencia o de autoconocimiento. Y finalmente, en una dimensión afectiva y política del conocimiento, aparecen Sara Ahmed y Eva Hilo, quienes introducen una crítica clave a las dimensiones afectivas en la producción del conocimiento. Mientras que Eva denuncia que la economía emocional neoliberal captura los afectos para regular las subjetividades y gobernar a través de la autoayuda, la autogestión y el coaching, lo que hace Sara Ahmed es hablar de que en ciertos espacios hay afectos que son permitidos, como la felicidad, el orgullo, la rabia, y en otros espacios no. Es decir, se distribuyen de forma desigual, marcando qué puede sentirse, quién puede sentirlo y en qué espacios hacerlo. Entonces, así mientras que las instituciones académicas pueden ser más permisivas con la manifestación de afectos como el orgullo en grupos dominantes, tienden a restringir y sancionar expresiones similares en los grupos marginados. Este régimen afectivo implica que ciertos grupos deben invertir mayor energía para mantenerse emocionalmente estables en entornos hostiles. Estas y otras críticas, junto con los enfoques de la epistemología social, permiten articular el proyecto de conocimiento del investigador como método para cuestionar las formas tradicionales de producción del saber y visibilizar las relaciones de poder que atraviesan la investigación y promover prácticas epistemológicas situadas y reflexivas. Entonces, la intención es que los proyectos de conocimiento puedan interpretarse mediante el uso de metáforas, ya que éstas actúan como herramientas que permiten visualizar cómo se construyen y circulan los saberes en el entorno social y político determinado, ¿no? Más allá de su función ilustrativa, las metáforas hacen posible identificar estructuras subyacentes, relaciones de poder y lógicas epistémicas que configuran cada experiencia investigativa. Al emplearlas en el análisis, se abren caminos para cuestionar las formas hegemónicas de producción del saber y proponer lecturas más críticas, sensibles y abiertas a la diferencia, formulando preguntas como ¿desde dónde y para qué se investiga? O qué imágenes o símbolos pueden contribuir a subvertir marcos de pensamiento coloniales o excluyentes. Y en ese sentido, pensar los proyectos de conocimiento desde las metáforas hace posible conocer los procesos en movimiento que han sido marcados por disputas, acuerdos y horizontes de transformación. Finalmente, entre los principales hallazgos, se confirma que la metodología es una forma de conocimiento, ¿no? Es un gesto político, crítico y performativo.
La metodología es un terreno de producción del saber que ha sido atravesado por disputas, por contradicciones, por afirmaciones del sujeto investigador como actor epistémico. Desde una dimensión política, la construcción metodológica se consolida como un acto antidisciplinar que interviene dentro de las estructuras académicas no para adaptarse a ellas, sino para desestabilizarlas, como ha referido en la noción de sabotaje afirmativo. La propuesta metodológica también configura un tipo de investigación separación cuajado, es decir, una ruptura con el paradigma investigativo normativo, pero también una reconfiguración afectiva, epistemológica y estética del lugar desde donde se investiga. Y metodológicamente, el trabajo realizado también muestra que la renuncia a un método preestablecido no implica ausencia de rigurosidad, sino el compromiso con una lógica de indagación multiposicional, situada y procesual, que se adapta a los movimientos de la propia realidad investigada. Finalmente, desde una dimensión estética, la metodología pone en cuestión las imágenes legitimadas del investigador y del investigado. Se constata que tanto los científicos como los sujetos no científicos han sido inscritos históricamente en narrativas que los esencializan, unos como portadores de objetividad y otros como objetos de estudio. Y este proceso metodológico permite recuperar voces, experiencias y afectos silenciados, reivindicando al investigador como presencia implicada en un proceso de coproducción de sentido. Obviamente una limitación del trabajo es que me enfoco en una revisión documental y metafórica, que obviamente puede limitar su aplicabilidad directa en contextos empíricos. También es importante destacar que pese a que a la propuesta de un desplazamiento epistemológico que reconozca al investigador como método, también persisten voces dentro de la comunidad académica que defienden la neutralidad como una condición esencial para garantizar el rigor, la validez, la confiabilidad y la replicabilidad de la ciencia. Finalmente concluyo que, bueno, más bien, más que una conclusión cerrada, propongo una interrupción, ¿no? Una grieta en la forma hegemónica de concebir la investigación como una frontera porosa entre el saber, el cuerpo y el mundo. El desplazamiento hacia el investigador como método no es simplemente una inversión de términos, es, por el contrario, la emergencia de una pregunta radical. ¿Qué conocimiento es posible cuando el cuerpo que investiga deja de esconderse bajo la máscara de la técnica? La investigación educativa, al inscribirse muchas veces en lógicas de control, de evaluación, de rendimiento, ha contribuido, no sin resistencia, a producir formas de subjetividad que se regulan, se ajustan y se optimizan. El investigador ha sido parte de esta maquinaria, ¿no? Ha sido vigilante de su propia afectividad, ha sido productor de discursos objetivos y un administrador de otros cuerpos. Y este trabajo se planta justo ahí, en la incomodidad de saberse implicado. Les agradezco mucho por la escucha, me disculpo enormemente por los problemas técnicos, pero bueno, espero que al final de cuentas haya sido comprensible. Gracias. Gracias, profesora, gracias. Muy amable. Fue muy bueno oír su presentación, las referencias teóricas que trae. Pero eu vou falar em português, porque meu portunhol não é muito bom e eu acredito que se falar devagar, despacio, a professora pode entender e as outras pessoas presentes também. Gente, olha, agora vocês podem também fazer perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial aqui à professora, que foram dúvidas que foram me surgindo ao longo da sua importante apresentação, professora. Assim, eu acredito que muito dos referenciais teóricos que a professora traz, nós aqui no PPG-REC, no nosso programa, também temos alguma familiaridade com essas referências.
E, assim, por isso eu também acredito que tenha sido compreendida, justamente porque falou, né, falou despacio, devagar, e a gente ainda também, vamos dizer assim, compartilha de algumas referências. Mas o que eu gostaria de entender, na verdade, no final, a partir de um exemplo, né, de uma professora mexicana tão importante, com essa experiência internacional na América Latina e também na Europa, né, pelo currículo ali, eu fiquei imaginando o seguinte: essa ideia do investigador como método, né, desse elemento tão importante da performatividade na investigação, o corpo que investiga é muito importante, né? Você deixou bem evidente isso na sua apresentação. E eu fiquei pensando como isso funciona, como isso é feito, por exemplo, em alguma investigação específica que você tem realizado nos últimos anos. Eu até vi aqui, tem no currículo, tem, por exemplo, esse projeto de filosofia transdisciplinar na educação ambiental, né? Como que a professora, nesse ambiente específico de investigação, a partir de um exemplo concreto, né, desse caso da educação ambiental, tem trabalhado, né, como que o seu corpo afeta esse contexto de pesquisa. Não sei se fui compreendido. Creo que sí. Sí, un ejemplo concreto de cómo he trabajado bajo esta lógica del investigador como método en este proyecto en el que he participado, ¿no? Bueno, el grupo de investigación trabaja con metodologías que me parece que son innovadoras y posthumanas, ¿no? Ellos recuperan algunos conceptos como la biomímesis, donde aprendemos de la sabiduría de la naturaleza y podemos imitar algunas de sus virtudes o características para atender problemas de tipo social, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay muchos inventos como los trajes de los buzos que no surgieron de la nada, sino que son imitaciones de, por ejemplo, la piel de los animales, ¿no? Entonces, la sabiduría de la naturaleza es enorme y un proyecto de ese tipo de corte transdisciplinar con tendencias poshumanas lo que hace es ponerse en diálogo con saberes otros, ¿no? Y entonces sí surgen conceptos emergentes, eh, conceptos que son innovadores, pero que sirven para atender problemas actuales. Obviamente, también lo que hacemos es detenernos ante estas premuras de atender problemas, ¿no? Y lo que generamos es discusión teórica sobre el tema de la formación transdisciplinar en estos espacios de educación ambiental. Entonces, un poco está por ahí con hacer prácticas experimentales, ¿no? Como con las comunidades directamente, sin apropiación, con diálogo al tú por tú, pero también, por otra parte, generando reflexiones teóricas, ¿no? Incluso criticando los mismos fundamentos de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de desarrollo que está presente en los proyectos de sostenibilidad también ha sido ampliamente criticado por el proyecto, ¿no? Porque el error de desarrollo sostenible está en sus propios fundamentos, ¿no? Y entonces ahora han surgido otras categorías como, por ejemplo, regeneratividad, cuya apuesta epistemológica es diferente, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado, es un proceso de aprendizaje infinito, porque siempre van surgiendo como más ideas desde las disciplinas que son bastante cuestionables, pueden emerger otros conceptos que tal vez después también sean cuestionables, ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo, pero sí lo que buscamos hacer es ponernos en diálogo con estos otros elementos que incluso ni siquiera son humanos, ¿no? Que son naturales. Y sí, eso es como... No sé si he respondido.
Sim, respondeu sim perfeitamente. É muito interessante ouvir a resposta, né? Porque eu acho que está em diálogo assim estreito com o tipo de pesquisa que nós temos feito aqui também na Bahia, especialmente utilizando metáforas, mitologias, modos de fazer, né? Indígenas e afro-brasileiros são muito importantes para a gente poder, vamos dizer assim, construir o conhecimento, né? Então, é interessante pensar dessa forma, porque às vezes a gente pensa que só trocou uma palavra, né? Na verdade, quando você troca uma palavra, ela agencia toda uma gama de possibilidades e de vivências que altera todo o estado de conhecimento, na verdade, sobre aquilo que se está falando. Então, eu acho que assim nós temos aqui, eu acho que estamos sintonizados, o Brasil e o México nesse sentido, ou pelo menos esse programa e o seu trabalho no México, e também acho que no CELEI, né, no Chile, porque são formas de tentar desenvolver o conhecimento a partir de metáforas outras, né? Eu até estava lembrando que tem um momento que por exemplo, o autor, por exemplo, o Bruno Latour, né, que foi muito citado, ele é muito importante, ele conta uma história interessante sobre como funciona a ciência, mas ao mesmo tempo ele também ele desperta para metáforas que são metáforas, sei lá, muitas vezes gregas, né? Estou aqui pensando quando ele fala das duas faces de Jano, tal, para poder explicar como funciona a ciência, né? E é interessante perceber que a partir do exemplo que a professora menciona, né, as metáforas quando saem de outros contextos, né, México, Brasil, elas saem com outras referências, né? E isso transforma a forma de olhar para os fenômenos. Então, assim, estou muito feliz da professora ter compartilhado conosco aqui esse conhecimento. Eu gostaria de saber se surgiu alguma questão das muitas e muitas pessoas que estão assistindo aqui, que eu estou vendo todo mundo celebrando, agradecendo a apresentação. Tem um professor, que é o professor Salles Augusto, ele está perguntando se depois é possível compartilhar a apresentação com a gente, porque a gente lá consegue depois retomar as referências. Pode, professor? Ah, que bom, que bom. Então, Claro que sí. ele também fez uma pergunta aqui, professor Salles Augusto. Eu vou ler a pergunta, vamos ver se conseguimos nos entender. Ó, se o corpo é importante para a pesquisa, para a investigação, se o corpo, então, é uma ferramenta que faz parte do método de investigação, podemos dizer que os indígenas e negros no Brasil não tiveram pesquisas que se... Ah, calma aí que eu acho que vai continuar aqui. Eu acho que tem uma segunda parte da pergunta, é porque a gente tem uma limitação de caracteres na hora de digitar. Para mim aqui não chegou o final da pergunta, Salles. O momento que ele deve estar digitando. É uma limitação do YouTube. O YouTube não deixa a gente escrever muito no chat. Será que para mim que não está chegando o resto da pergunta? Pode ser isso também. Sigue escribiendo. Sim. Bom, eu queria tanto fazer a pergunta de Salles.
que está indo na direção, né? Assim, eu não sei como que ela termina, mas ela se inicia. Eu acho que aparece para você também, né, professor? Ela se inicia falando do potencial do corpo, né, para pesquisa, e do problema, na verdade, do fato de indígenas. Porque eu acho que ele está me ligando aqui, um momentinho só. Deixa eu ver. Eu não consigo completar no chat. Olha, é o seguinte. Infelizmente, então, ele me ligou aqui, ele está me falando o seguinte, que ele não consegue completar a questão, porque realmente o YouTube bloqueia a continuidade da pergunta. Então, ô Salles, como que a gente... Ele está ligando aqui, vamos ver qual é a questão. Oi, Salles. Oi, Salles. Porque realmente bloqueia Ô, Salles, como que a gente... Ligando aqui, vamos ver qual é a questão. Ele está me ligando. Oi, Salles. Oi, Danilo. Oi, pode... O resto da pergunta é assim, ó. É porque a ideia é que ela falou que o corpo é importante. A ideia é que... Ou seja, o corpo é um método. Então, se a gente considerar que historicamente... Ligando aqui, vamos ver qual é a questão. Ele está me ligando. Oi, Salles. Ó, gente, me desculpa, Salles, é sério, porque é o seguinte, tá vindo, tá numa espécie de looping infinito na pergunta aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir reproduzir, porque quando eu tento falar com você no celular, volto coisas que eu já disse e, ao mesmo tempo, o que você está dizendo, tá bom? Eu sinto muitíssimo mesmo, mas é um problema tecnológico aqui que eu não estou conseguindo superar. É uma pena. Bom, gente, assim, eu entendi que tem uma limitação tecnológica lá no YouTube para a gente poder fazer as perguntas. Eu sei que a gente gostaria de fazer perguntas para a professora. A gente pode depois, inclusive, escrever e passar, e ela... Eu posso compartilhar o seu e-mail depois com quem fizer a pergunta, e você pode responder por e-mail, por favor, professor? Tá. Então infelizmente mesmo, assim, infelizmente a gente não consegue compartilhar essa questão agora. Mas, de todo modo, eu queria muito, muito agradecer a presença da professora e abrir aqui o espaço para ela também poder falar as suas palavras finais desse importante encontro que nós tivemos aqui. Profesora, puedes hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. Les haré llegar el correo electrónico y las diapositivas para que si quieren consultar algunos referentes, adelante. Creo que es un proyecto que está en proceso de construcción aún. Me he dedicado más a dar cuenta de la metodología, que para mí ha sido bastante difícil porque sale de los esquemas de investigación tradicionales en los que yo me formé, sobre todo como psicóloga positivista, ¿no? Y clínica. Me ha sido muy difícil, pero me parece que es un campo muy fértil de aprendizaje, sobre todo para mí, porque ha cambiado la percepción que tengo sobre investigación. Y he decidido seguir trabajando en ella, ¿no? A favor de ella, pero en algunos espacios en contra de ella. Entonces agradezco mucho el espacio y la escucha. Gracias, profesor Danilo, por la invitación. Tá. Muito obrigado, professor. Quero mais uma vez pedir desculpa a Salles, que não foi possível fazer a pergunta, mas agradecer firmemente a apresentação e a possibilidade da professora compartilhar conosco aqui as informações. Espero que em algum momento a gente consiga fazer um evento presencial, quem sabe no Brasil, né? A professora possa nos visitar em algum momento, seria um prazer imenso, né? Então, terminar esse nosso evento, nosso sexto Oralitura, mais uma vez agradecendo a professora Maria Alejandra Messelin Alvarado, que gentilmente, desde o México, vem falar com a gente, nessa triangulação México, Chile e Brasil. Então, agradecer também a presença de todos, todas e todos que estiveram aqui,
nos ouvindo e compartilhando esse momento tão importante para a história do PPG-REC e do Oderê. E, com essas palavras, terminamos a nossa atividade e a transmissão do canal do Oderê. Muito obrigado a todos.